Egunon 19. El concierto no cumple con el principio de igualdad. He aquí otra de las acusaciones que persiguen al concierto, en términos muy difusos, porque aunque el concepto de igualdad parece claro, sin embargo, la traducción del mismo a la realidad política, económica y social ofrece perspectivas muy brumosas. Asumiendo lo anterior, voy a tratar de enfocar el contenido en este capítulo tocando los siguientes temas. Una definición de igualdad. Una visión académica de la igualdad, la constatación de la existencia de claras situaciones de diferenciales que no se consideran desigualdad. La proclamación del principio de igualdad por la Constitución española. La inexistencia de la igualdad en el modelo de financiación de las comunidades de régimen común. El recuerdo de una situación clara de desigualdad dentro del panorama autonómico español. La existencia de dos modelos muy diferentes de financiación. La mejor vía para conseguir la igualdad y la diferencia entre igualdad e igualitarismo. Como es, muchos temas, algunos de ellos muy interesantes, voy a tratar de desarrollar para ti a continuación. Espero que con ello te decidas a leer este capítulo. 19.1. ¿Qué es igualdad? De acuerdo con la definición contenida en el diccionario de la Real Academia Española, y como primera acepción, se define así al conformidad de algo con otra cosa, en naturaleza, forma, calidad, cantidad. Y como segunda acepción, a la correspondencia y proporción que resultan de muchas partes que uniformemente comparten un todo. La igualdad ante la ley se define también en este diccionario como el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. En términos sociales, se trata de una situación según la cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto, por lo que pueden existir y convivir diferentes formas de igualdad, dependiendo de las personas y la situación social de la que se trate. Por ejemplo, la igualdad entre personas de diferente sexo, la igualdad entre personas de distintas razas, la igualdad entre personas de diferentes países o la igualdad en el acceso a la educación. Pues este concepto se puede ver desde distintos prismas, por lo que nos vamos a centrar a continuación en la visión formal de la igualdad y muy específicamente en la aplicación de este principio a las relaciones financieras entre comunidades autónomas. Se trata de principios muy claros y expresados rotundamente. 19.2. Una visión académica de la igualdad. Un letrado vasco, José María Ruiz Soroa, escribía en El País el 26 de agosto de 2015 un interesante artículo titulado Iguales y Diferentes, en el que abordaba la problemática de igualdad desde una perspectiva crítica que permite centrar este debate. Señalaba en aquel artículo que se ha instalado en el discurso público acerca de la reforma constitucional del sistema territorial una especie de falsa alternativa, la que se pretende contraponer la exigencia de igualdad ciudadana con la constatación bastante obvia de que las partes que componen eso que llamamos España son diferentes entre sí, en algún caso muy diferentes, tanto lo histórico, como lo político, como lo cultural, como lo constitucional. Por eso, el dogma políticamente correcto de los reformistas es el de que igualdad sí, pero respetando la diferencia. Y añadí a continuación este distinguido articulista que pretendía esa pretendida dicotomía entre igualdad y diferencia es, dicho en términos directos y claros, un error conceptual craso. Lo justificaba diciendo que cuando la ley dice que todos los ciudadanos somos iguales, no pretende describir una realidad, ni pretende convertirnos de facto en seres homogéneos, idénticos unos a otros, sino que enuncia un valor. A pesar de que somos de hecho diferentes, debemos ser tratados todos por igual, con arreglo a una norma universal que abstrae cualquier diferencia contingente. Continuaba señalando que es de observar que la diferencia que nos proclama hace siempre referencia a lo colectivo, mientras que la igualdad lo hace a lo individual. La diferencia la poseen los pueblos, las tierras, mientras que la igualdad es una exigencia, sobre todo y ante todo, de ciudadanía. Por ello, una persona puede ostentar más o mejores derechos que otra por el solo hecho de ser vecino de uno u otro lugar.
puede ser diferente, no puede ser privilegiado. A continuación, el señor Ruiz Soroa pone un ejemplo de estas nefandas situaciones de desigualdad. ¿Adivinas a cuál se podía referir? Pues has acertado totalmente. Efectivamente, señala en su artículo que las provincias forales y el Reino de Navarra conservaron su diferencia fiscal en la Constitución sobre la base de que era el sistema histórico tradicional de regular sus relaciones con la monarquía y por eso, y por el piadoso deseo del legislador de ayudar a terminar con la ETA, se reconoció en 1978 el sistema de concierto o convenio. No voy a entrar ahora al trapo porque lo he hecho anteriormente en el capítulo que hemos dedicado a desmontar la calumnia de que el concierto económico se concedió por presión de la ETA, a la referencia que hace el articulista a la organización terrorista. Me interesa mucho más seguir con su argumentación. Pone el dedo en la llaga en lo que se refiere a la cuestión que estábamos analizando en este capítulo, al señalar que al desarrollar reglamentaria y prácticamente ese sistema se ha llegado a la situación de que un ciudadano vasco-navarro dispone, a igualdad de esfuerzo fiscal, de una cifra para financiar los servicios públicos que recibe, sanidad, educación, dependencia, que es hoy ya el doble de la que dispone el ciudadano medio español, sea catalán o extremeño. Y eso es desigualdad, es privilegio. He destacado aquí en negrita una afirmación que es importante. Soy ya el doble dispone el ciudadano medio español. Pero no lo voy a analizar aquí porque voy a tocar el tema en profundidad en el capítulo 26 de esta parte octava. 19.3. Una visión drástica que choca con la realidad constitucional. ¿Has leído los dos epígrafes anteriores, la defensa que hace la Constitución del principio de igualdad? Y como un articulista, un jurista destacado como José María Ruiz Soroa, lo desarrolla y justifica en su duro artículo. Pues bien, mirando las realidades de la vida, es obvio que con una cosa es la enunciación de los principios y otra muy distinta cuando se aborda desde una perspectiva real la formulación práctica de tal principio. Primero, entrando en primer lugar a analizar la Constitución, recordarás que en uno de los epígrafes del capítulo en el que he tratado de justificar que el concierto no es discriminatorio, reaccionaba una serie de hechos constitucionales que demostraban que, a pesar de que las formaciones de ese campo eran absolutamente claras, la propia Carta Magna admitía excepciones. Exactamente lo mismo ocurre con el principio de igualdad. No te oculto que una de las aspiraciones que tuve cuando era pequeñito era la de ser rey. Es obvio que, a pesar de que todos somos iguales ante la ley, tengo bastantes pocas posibilidades de alcanzar una posición tan elevada como esa. Y es que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. No me extiendo más en este punto porque tienes referencias suficientes en el capítulo que te he citado anteriormente. Segundo, tampoco te oculto que, admirando la ley electoral española, llama la atención la sobrerepresentación se acepta en la misma. Se produce por dos factores acumulativos. Por el hecho de que el sistema electoral está concebido en términos provinciales, en lugar de estar referido a comunidades autónomas, que hubiera sido sin duda lo más lógico, dado que esa es la forma primaria de organización del Estado, y de que a cada una de las provincias, independientemente de su población, se le reconozca una representación en el Congreso de los Diputados de como mínimo 2 parlamentarios. Por lo tanto, es obvio que los habitantes de la provincia de Soria, que cuenta con una población de 92.221 habitantes, necesitan menos votos que los diputados elegidos por la provincia de Madrid, con una población de 6.454.440 personas. En el primer caso, cada 46.111 habitantes de Soria eligen un diputado, mientras que en el caso de Madrid son 179.290 personas. Como es una desigualdad notable en un tema tan delicado e importante como es el de la representación en la Cámara Principal de las Cortes Generales. Tercero, si a esto añades también la representación igualitaria en el Senado y aplicas a todo ello la fórmula D'Hondt, que prima a los partidos de tamaño grande, mayor, tendrás como conclusión que la desigualdad en este campo es como mínimo clamorosa. Cuarto, ¿y qué decir del hecho de que para acceder a la jefatura del Estado español prevalece el hombre sobre la mujer, a igualdad de grado de parentesco con el rey? Otra desigualdad que afecta a un tema tan sensible como la igualdad de género. Quinto,
Pues es que incluso en el ámbito de las comunidades autónomas, la propia Constitución reconoce situaciones de desigualdad. Así, uno de los ponentes constitucionales, y desde luego nada sospechoso de ser un peligroso nacionalista vasco, porque se trataba nada más y nada menos que de Manuel Fraga Iribarne, consideraba inevitable en el año 2005 que se produjera un desarrollo autonómico de diferentes velocidades, porque los estatutos nacen por separado con niveles distintos. La Constitución reconoce hasta 5 tipos de estatutos: los de las comunidades con derechos históricos, País Vasco y Navarra; comunidades con estatuto en los años 30, nacionalidades históricas como Galicia; comunidades de régimen común, aunque Andalucía logró una fórmula especial; comunidades que son ciudades autónomas, Ceuta y Melilla; y además permite un referendo para invocar a los navarros en dirección al País Vasco. Sexto, desde otro partido, tampoco tiene nada de nacionalista y además es un acérrimo defensor de la igualdad como el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, se reconoce que la Constitución facilita hechos diferenciales que van desde la insularidad a la lengua, el derecho propio, los derechos históricos, los conciertos vasco y navarro, las competencias reconocidas en cada uno de los estatutos. Y reconoce también el Estatuto de Autonomía, apoyado por el Partido Popular, habla reiteradamente en su preámbulo de singularidades y hechos diferenciales. Esas singularidades, siendo la doctrina de los socialistas, que ha sido siempre un constante defensor de la igualdad, han sido reforzadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y ahora se trataría de constitucionalizarlas expresamente. Y añaden a continuación que en el caso de Cataluña, por ejemplo, es la única competencia, la única comunidad con competencia en prisiones, hablamos de 2015, manteniendo su derecho civil histórico y la lengua con una protección distinta a las otras. Séptimo, y ya para terminar con esta revisión de situaciones donde aparentemente no se aprecia igualdad estricta, te recuerdo que la Constitución distingue entre nacionalidades y regiones. Entiendo que si un texto constitucional hace esta distinción, será por algo, porque si no, no lo haría. Por lo tanto, las 17 comunidades autónomas no son iguales en el texto constitucional. Pero como el autor no tiene la autoritas suficientes para proclamar este hecho, aunque sea tan evidente, puedo decir que al expresidente del gobierno español, José María Aznar López, le parecía una distinción relevante. En su libro La Segunda Transición, publicado 2 años antes de llegar a la Moncloa, opinaba que tal distinción revela la existencia histórica de 2 tipos de comunidades que no pueden desconocerse y con la que hay que contar forzosamente para la adecuada comprensión de nuestra identidad nacional y resolver el problema de la organización territorial del Estado. Fin de la cita. Se lo recogía una editorial del País publicado el 11 de agosto de 2015, quien añadía: no solo él ha cambiado de parecer, pero recordarlo ayuda a relativizar la reforma en ciernes si se hace en el marco de una Constitución reformada de acuerdo con los procedimientos en ella establecidos. 19.4. El modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común no garantiza una igualdad de gasto per cápita. Aunque vamos a tocar este tema en profundidad en el capítulo del título siguiente, en el que vamos a tratar de desmontar la crítica técnica que se centra en el hecho de que la capacidad de gasto por habitante en el País Vasco es demasiado alta, que debe quedar claro que eso ocurre también en el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, lo cual no se destacaba en el artículo que hemos comentado. Para tu referencia, en 2014 la financiación per cápita de las comunidades autónomas de régimen común oscilaba entre los 1.613 euros de la Comunidad de Valencia y los 2.546 euros de Cantabria. Por lo tanto, esta última región disfrutaba de una capacidad de gasto por habitante nada menos que un 57,8% superior a la de la Comunidad Valenciana. 19.5. Caso claro de desigualdad. El tema de la desigualdad surge por todos lados. Lo hemos tocado colateralmente en el capítulo en el que hemos justificado por qué el concierto no es discriminatorio. Pues bien, recordarás que explicábamos en ellos que debe haber una situación discriminatoria y un paraíso fiscal en España. Este estaría situado en la comunidad autónoma
de Madrid. Como referencia, las diferencias que existen entre unas y otras comunidades autónomas de régimen común, justificando, por lo tanto, que la comparación no solo debe hacerse entre estas con los regímenes forales, sino que, puestos a criticar, hay que meter a todas en el análisis. Puedes ver a continuación el cuadro que publica La Vanguardia el 28 de diciembre de 2014, bajo un titular llamativo que decía: los catalanes con rentas bajas pagarán 177 de euros más de IRPF que los madrileños, en el que se comparaban los ingresos de un contribuyente con un hijo en España y en un total de 10 comunidades autónomas de régimen común. Como puedes ver, en la totalidad de los tramos analizados, la tributación más baja correspondía a Madrid. ¿Es eso un síntoma de desigualdad? Lo dejo a tu criterio. ¿Es un síntoma de desigualdad que se diga en un titular del País que Madrid se afianza como una isla fiscal con una nueva rebaja del IRPF? Eso también lo dejo a tu criterio. Pues bien, lo que parece tenerlo claro es el presidente de Asturias, Javier Fernández, quien el 19 de enero de 2015 escribía un artículo muy clarificador desde el punto de vista al que hemos hecho referencia en uno de los capítulos anteriores, y te lo transcribo a continuación algunos de los párrafos del mismo para que tengas una visión más completa de este debate. Dice así el presidente asturiano: la capital política, administrativa y financiera del país utiliza su enorme potencial apoyado en los méritos de los madrileños y en las ventajas económicas y logísticas de su múltiple centralidad para promover la competencia fiscal, favorecer el voto con los pies e incrementar aún más en España la desigualdad territorial. Por tanto, al menos cuando se critica en este punto al concierto y al convenio, que no solamente desde las realidades concertadas se producen situaciones de desigualdad, sino que hay otras, muchos más importantes, que también las crean. Continuaba señalando el señor Fernández que estamos ante una capital que, además de doblar en renta a la comunidad autónoma más pobre, impulsa la deslocalización patrimonial, aumenta el desequilibrio territorial y promueve que la desigualdad sea también una cuestión de geografía y no solo de clase social. Si a este párrafo añades los clamorosos datos de desplazamiento de empresas hacia la Comunidad de Madrid, provenientes de la mayoría de comunidades autónomas, incluidas desde el País Vasco y desde Navarra, tendrás una visión completa del problema. Porque no se entiende muy bien en la línea argumental del articulista anterior y de otros que defienden las mismas tesis, es que, ¿cómo es posible, entendiendo tantísimas ventajas en gasto público, los habitantes del País Vasco y sus empresas emigren a otras realidades geográficas, como es el caso de Madrid? Porque la fuga de empresas, a la que acabo de referirme y de la cual te he dado datos muy ilustrativos en un capítulo anterior, se añade el hecho evidente de que determinados contribuyentes de alto nivel de renta y patrimonio están dejando el País Vasco para trasladarse a otras comunidades autónomas y en concreto a Madrid. ¿Cómo se compatibiliza este doble hecho con la situación de clamorosa desigualdad a favor del País Vasco? Obviamente, la única explicación posible es que la situación de desigualdad que se proclama y que tanto favorece a vascos y vascas no es real en términos globales y que desde luego no es un atractivo como factor de localización en territorio vasco. Y es que este problema hay que valorarlo en su globalidad y no fijándose en un único elemento. Lo proclama así, con otras palabras, el presidente asturiano cuando señala en el artículo al que vengo haciendo referencia que, en cualquier caso, siempre que se aborda un asunto de tanta importancia para el funcionamiento de España, conviene tener muy en cuenta todas las ventajas y desventajas, pros y contras, y hasta dónde llegan las desigualdades, las que se predican y las que realmente existen. Te aclaro una vez más que esta negrita es para destacar la idea. 19.6. Estamos ante modelos distintos que no son comparables. El concierto económico y el régimen común no pueden ser comparados con rigor, ya que son dos instrumentos de naturaleza completamente diferente. El régimen común garantiza unos recursos independientemente de la situación económica de cada comunidad autónoma. El concierto económico no ofrece ninguna garantía de ingresos. Ante una hipotética situación de crisis profunda, la recaudación se desplomaría en Euskadi y el Estado no cubriría ese problema. La recaudación ha evolucionado mejor en Euskadi que en el Estado porque el PIB ha caído menos
Durante la crisis y el desempleo, en vez de situarse en tasas del entorno del 25%, se ha situado en tasas del 15%, en el peor de los momentos. El sistema concertado implica un riesgo unilateral. Es lógico que quien soporta mayor riesgo reciba también una mayor compensación cuando las cosas van bien. Del mismo modo que la rentabilidad de la renta fija y de renta variable no son directamente comparables, sino que hay que ajustarlas al riesgo, tampoco lo son el concierto económico y el régimen común. Por tanto, los estudios que no incorporan medidas de riesgo carecen de validez. A ningún analista del mercado de capitales se le ocurre comparar la rentabilidad de renta fija y la variable sin incorporar medidas de riesgo como las betas. Sin embargo, el régimen común y el foral se comparan como si fueran homogéneos cuando no lo son. Euskadi recauda más porque los gobiernos autonómicos que recibieron un País Vasco en ruinas supieron gestionarla para convertirla en competitiva. Cuando se firmó el convenio económico, es decir, el concierto, se asumió un riesgo enorme al que no han estado expuestas otras comunidades autónomas. Y no solamente eso, sino que cuando se ofreció a Cataluña en 1980 un régimen tan enormemente favorable como el que proclaman los críticos del concierto, lo rechazó por las razones que te he explicado en el capítulo que he dedicado a este significativo tema, en la parte quinta, y de la misma forma, a saber, uno de los capítulos siguientes, no referencias no solo sobre la no aceptación por las comunidades autónomas del régimen común, de un régimen de concierto para ellas, si tan superventajoso, ¿por qué no lo reclaman? La mayor prueba de que estamos en un sistema concertado que no es un modelo que lleva incluida la desigualdad de su ADN, es que muchas comunidades recibirían menos ingresos de los que actualmente reciben si se generalizase esta figura. En un inteligente artículo que escribió Pedro Larrea el 13 de julio de 2006, referido a la acusación de que el concierto es un privilegio, sobre el cual hemos hablado en los capítulos anteriores, este profesional hacía una reflexión que hago mía, partiendo de la consideración de que fue un desliz imperdonable, en opinión de los que Larrea denomina racionalistas, el hecho de que la Constitución prestara una tutela especial a los derechos históricos de los cuales se deriva el régimen concertado. Señalaba en este artículo Pedro Larrea que el café para todos es así la versión actualizada del viejo centralismo igualitario en la nueva era de la descentralización. Por lo tanto, la gran cuestión del privilegio es exactamente la misma que la de la igualdad que estamos analizando, termina formulada en términos muy elementales. ¿Por qué los vascos sí y los demás no? Y puesto que el concierto es el aparato más visible de un autogobierno que la Constitución, que hizo asimétrico y diferencial, se entiende que sea el blanco predilecto de un titánico esfuerzo nivelador que los tres poderes del Estado, que no han soltado el lastre jacobino, despliegan desde 1981. Continuaba señalando que un país como España, patria de uno de los filósofos que más ha reflexionado sobre la razón histórica, Ortega, tendría que entender con facilidad que la razón no es geometría ni diseño de patrones estándares incapaces de dar cuenta de las singularidades históricas. Las asimetrías no son un ataque a la razón, sino que pueden y deben estar integradas en ella. 19.7. ¿Cómo se consigue la igualdad? ¿Restando o sumando? Llegados a este punto y asumiendo las diferencias que se producen en el gasto público per cápita por uno u otro sistema, personalmente no admito que eso sea una referencia necesaria de desigualdad, porque los análisis habría que realizarlos con una visión global y datos completos. Siguiendo la línea argumental que he empleado en alguno de los capítulos anteriores, vuelvo a considerar que es ininteligible el hecho de que un espacio geográfico que, al parecer, según los críticos del concierto, ha gozado de un estatus tan especial que le ha permitido mantener nada menos que desde el año 1981 unos niveles de gasto público tan desiguales en relación con el del resto de comunidades autónomas del régimen común, no haya conseguido crecer al mismo ritmo que la economía española. En un capítulo anterior hemos cuantificado la pérdida del peso que ha sufrido Euskadi desde 1981, cuando este autor, Pedro Luis Urrate Santa Marina, participó en la negociación del concierto económico hasta el año 2014. Era de 1,46 puntos, que expresado en euros significaba la pérdida
en términos de PIB en 15.513 millones de euros. Aquí tenemos un verdadero demostrativo de la desigualdad, porque lo que está claro es, en términos de estos momentos, a pesar de que los críticos del concierto señalan como situaciones súper favorables creadas por este régimen especial en relación con el Estado, lo que es cierto es que, a pesar de la buena gestión, del envidiable nivel educativo que se ha logrado, de ser la primera comunidad autónoma en términos de I+D, de conservar un peso del sector industrial sobre el PIB muy elevado, y a pesar de todos los pesares, lo que está claro es que la comunidad autónoma vasca ha perdido peso sobre el total español. Y lo que está también absolutamente claro es que se han conseguido mantener las ventajas en riqueza en términos per cápita, asumiendo un riesgo muy elevado y muchas veces ni se conoce ni se admite el haber mantenido su población prácticamente estable en las últimas 3 décadas, un juego muy arriesgado que a corto plazo da la ventaja de aparecer en cabeza de los rankings de PIB per cápita, pero que a largo plazo puede ser indicativo de que va a sufrir las consecuencias de un grave problema demográfico. 19.8. Igualdad no es igualitarismo. Hay que analizarlo en su globalidad. Para finalizar este ya largo capítulo sobre un tema espinoso y brumoso como es el de la igualdad, lo que deseo manifestarte es que no hay que confundir igualdad con igualitarismo, que hay que analizar este tipo de situaciones en su globalidad y no con datos parciales, porque hay personas que pueden ser iguales en determinados ámbitos de la vida y desiguales en otros, para concluir que en términos globales gozan de una situación de igualdad. En este tipo de análisis, si en lugar de poner el foco en los problemas de igualdad entre los habitantes de unas comunidades autónomas y otras, extendiéramos el análisis a la totalidad del Estado, llegaríamos a la conclusión de que España, y no por culpa de Euskadi y de Navarra, es uno de los miembros de la Unión Europea con niveles más elevados de desigualdad. Estos niveles se han visto acrecentados desde el año 2008 a causa de la pavorosa crisis económica que se ha sufrido durante todos estos años. Y esto no lo digo yo, sino que lo viene proclamando repetidamente una organización internacional y aséptica como es la OCDE. ¿Cómo se podría alcanzar situaciones de igualdad entre el gasto público per cápita de las comunidades autónomas de régimen común respecto a las de régimen foral? Aun recordándote las diferencias que existen entre las últimas en relación con este parámetro, el planteamiento que persiguen los críticos del concierto se fundamenta siempre en el que hay que reducir el gasto público per cápita de Euskadi y de Navarra. Esto quiere decir que, al parecer, se van a quedar extremadamente satisfechos cuando los habitantes de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa se les explique que por cada aplicación de un principio de igualdad, que tampoco se da en las comunidades autónomas de régimen común, tiene que disminuir la calidad de su educación, de su sanidad, de sus servicios sociales, de las carreteras, de la seguridad, y así un largo etcétera, para que de ese modo los críticos del concierto se queden absolutamente tranquilos. En otras palabras, se alcanzará esa singular situación de felicidad, castigando a muchas personas que precisamente son las más débiles, porque la mayoría de los presupuestos públicos benefician más a las personas más pobres a las de mayor renta. Un multimillonario manda a sus hijos a un colegio privado y no les da educación pública. Puede permitirse el lujo de que le asistan de un cáncer en el mejor hospital de Estados Unidos y no en uno público. Y desde luego, nunca cobrará la renta de garantía de ingresos. Pues bien, los críticos del concierto, cuando hacen este tipo de proclamas pretendidamente igualitarias, lo que están es haciendo daño a las personas que utilizan los servicios públicos, esto es, a los más débiles. Lo que resulta más sorprendente en esta cuestión es que ninguno de ellos haya propuesto precisamente lo contrario. Es decir, para favorecer a las personas más débiles que utilizan los servicios públicos en las comunidades autónomas del régimen común, lo que habría que hacer es aumentar la dotación del Estado a esas comunidades. En definitiva, aumentar el gasto público per cápita en educación, sanidad, servicios sociales, restando capacidades financieras al Estado. Y esto no es una proclama revolucionaria, sino que es lo que están pidiendo la totalidad de las comunidades de régimen común desde el año 2007. Están absolutamente ahogadas
en el plano financiero, como lo demuestra, tal y como hemos analizado en otros lugares de esta obra, el hecho de que hayan tenido que pedir un crédito al Estado por más de 100.000 millones de euros con el objetivo de poder desarrollar sus propias competencias. Por lo tanto, tal y como insistiré en un capítulo posterior, no existe desigualdad porque el gasto público vasco sea alto, sino que de existir desigualdad, esta se producirá porque las comunidades autónomas del régimen común están infrafinanciadas. Es una forma elegante de señalar que los habitantes de esas comunidades autónomas están siendo castigados por quienes les nutren de fondos, es decir, por las administraciones centrales del Estado. Y dentro de ese castigo es obvio que los habitantes de determinadas comunidades autónomas, léase Madrid, están siendo más protegidos que los de otras, como defendía el presidente de Asturias. El debate de la igualdad lo podríamos alargar ad infinitum, entrando a valorar aspectos tales como que estas pretendidas diferencias en el gasto público per cápita vasco en relación con el estatal se hubieran reducido significativamente si la población vasca hubiera crecido al mismo ritmo que la estatal, cosa que no ha ocurrido. También se reducirían las diferencias si el nivel de la economía sumergida en determinadas zonas del Estado se situara al mismo nivel que en el País Vasco, que junto con Madrid son las dos comunidades que presentan un índice más bajo en este campo. Pero creo que no es necesario alargar más este capítulo porque el planteamiento, me imagino, que te habrá quedado suficientemente claro, estimada lectora, estimado lector. Una vez completos los datos de mi análisis, eres tú el que tiene que emitir un juicio correspondiente. Y sin más, es que ricasco, agur beroat, beti helpien.